Estimados estudiantes, es un gusto saludarlos y encontrarnos nuevamente. En el día de hoy vamos a tratar sobre las resistencias, la resistividad, el símbolo, el código de colores, su definición y símbolo. El objetivo de la clase es reconocer el valor óhmico de una resistencia utilizando el código de colores. Comencemos. La resistencia. La resistencia es un dispositivo eléctrico que tiene la particularidad de oponerse al flujo de la corriente. Para medir el valor óhmico de la resistencia se usa un instrumento llamado óhmetro y la unidad en el sistema internacional es el ohm. Físicamente tienen este aspecto y su símbolo se puede encontrar de estas dos maneras. La resistividad también conocida como resistencia específica de un material, describe el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que un valor bajo indica que es un buen conductor. Generalmente se designa por la letra griega minúscula ρ y se mide en ohmios por metros. Tenemos la fórmula donde R es la resistencia, ρ es la resistividad eléctrica, L es el largo del conductor y A es la sección transversal, o sea, es el grueso, el ancho del conductor, ¿ok? El diámetro del conductor. Entonces, ese valor ρ es una constante que dependiendo del material tiene mayor o menor resistividad. Por ejemplo, podemos ver que en el vidrio es 10 a la 10 o 10 a la 14, o sea, está entre ese rango, ¿no? El vidrio todos sabemos que es un conductor, que no es un conductor, tiene una alta resistividad, por lo tanto es mal conductor. Pero si vemos la resistividad del cobre, 1.7 por 10 a la menos 8, o la del carbón, 3.5 por 10 a la menos 5, podemos observar que son mejores conductores. ¿Por qué? Porque tiene una baja resistividad. Esta resistividad es a una temperatura de 20 grados centígrados, temperatura ambiente. Los códigos de colores. Los códigos de colores se utilizan para determinar el valor de la resistencia. Para ello tenemos resistencia de 4 bandas, como la podemos ver aquí en el lado izquierdo, y resistencia de 5 bandas. La resistencia de 4 bandas son resistencias normales. Las resistencias de 5 bandas son resistencias de precisión. En las resistencias normales, podemos observar que tienen 3 bandas juntas y una banda separada. Lo que tenemos que hacer para leer bien la resistencia es donde tenga las 3 bandas juntas, la colocamos hacia el lado izquierdo y comenzamos a leer primera cifra, segunda cifra, multiplicador y la cuarta banda que está aquí por aquí solita es la tolerancia. En el caso de la resistencia de precisión, que están en unos equipos más delicados, por ejemplo los osciloscopios, multímetros, que tienen que ser bien precisos, tenemos primera banda, o sea, primera cifra, segunda cifra, tercera cifra y la cuarta cifra viene a ser el multiplicador. La quinta, la tolerancia. Tenemos una tabla, ¿okay? Unos códigos de colores, donde el negro vale 0, el marrón vale 1, estoy hablando en la primera, segunda y tercera cifra. Rojo vale 2, naranja vale 3, amarillo vale 4, verde vale 5, azul vale 6, violeta vale 7, gris vale 8 y blanco vale 9. Cuando el color está en el multiplicador, tenemos que negro vale 1 por 1, marrón vale por 10, rojo vale por 100, naranja vale por 1000, amarillo vale por 10.000, verde vale por 100.000, azul vale por 1.000.000, violeta vale por 10 a la 9, gris por 10 a la 8 y blanco por 10 a la 9.
En la tolerancia, tenemos que el oro vale 5% y el plata vale 10%. ¿Cómo se hace? Vamos a dar un ejemplo de cómo se hace este cálculo. Por ejemplo, tenemos esta resistencia marrón, negro, rojo, oro. Entonces, tenemos la tabla al lado. Lo primero que tenemos que hacer es aprendernos la tabla. Hay que memorizarse la tabla, porque sabiéndonos la tabla ya podemos hacer el cálculo de la resistencia. Entonces les decía que esta es una resistencia de 4 bandas. Quiere decir que la primera banda es la primera cifra, segunda cifra, multiplicador, tolerancia. Tenemos que en la primera cifra tenemos el marrón, en la segunda cifra tenemos el negro, en la tercera cifra tenemos el rojo, en el multiplicador, perdón, y en la tolerancia tenemos el oro. Marrón en la tabla vale 1, negro vale 0, ahí tenemos 10. El rojo como multiplicador vale por 100 y la tolerancia vale un 5%. ¿Cómo se resuelve esta operación? 10 por 100 es igual a 1000 ohmios, lo que es igual a 1 kiloohmio, con una tolerancia del 5%. Ok, como segundo ejemplo tenemos una resistencia de precisión de 5 bandas. Vamos a determinar su valor óhmico. Tenemos de las 5 bandas, primera cifra, segunda cifra, tercera cifra, multiplicador y tolerancia. En primera cifra tenemos el amarillo, en la segunda cifra tenemos el violeta, en la tercera cifra tenemos el verde, en el multiplicador tenemos el rojo y en la tolerancia tenemos el marrón. El amarillo en la tabla vale 4 en la primera cifra, el violeta en la segunda cifra vale 7, el verde en la tercera cifra vale 5, tenemos 475, y en el multiplicador el rojo vale por 100 y el marrón vale 1%. Hacemos la operación matemática, 475 por 100, eso da 47.500 ohmios, que es igual a 47.5 kiloohmios, con una tolerancia del 1%. La tolerancia de una resistencia eléctrica es el valor óhmico que nos dice qué tanto en porcentaje puede variar el valor de la resistencia. O sea, esta se define como el campo comprendido entre el valor máximo y el valor mínimo de su valor indicado por el fabricante. Tenemos un ejemplo, se tiene la siguiente resistencia. Tenemos una resistencia marrón, negro, rojo, con una tolerancia de plata. Según la tabla que hemos visto, la plata tiene una tolerancia del 10%. Vamos a hacer el cálculo. ¿Cuál sería el valor óhmico de la resistencia y su tolerancia? Solución. Primera cifra, segunda cifra, multiplicador y tolerancia. En la primera cifra tenemos el marrón. En la segunda tenemos el negro. Como multiplicador tenemos el rojo. Y la tolerancia como color plata. Marrón vale 1, negro vale 0, tenemos 10. Y rojo vale por 100 como multiplicador. Plata vale más o menos 10%. Hacemos la operación matemática. 10 por 100 es 1000 ohmios. Esto viene siendo igual a 1 kiloohmio, con una tolerancia de más o menos 10%. La tolerancia es el valor máximo y el valor mínimo de la resistencia. ¿Okay? Por eso se coloca aquí más o menos. Ya vamos a ver cómo se calcula. Primero vamos a calcular el valor mínimo. Entonces, tenemos que la resistencia vale 1000 ohmios, ¿verdad? Y un 10% de tolerancia. Entonces, como es el valor mínimo, aquí es lo que vamos a hacer una resta. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el 10% de 1000? El 10% de 1000 viene siendo 100 ohmios. Entonces, 1000 menos 100 viene siendo 900 ohmios. O lo que es lo mismo decir a 0.9 kiloohmios. Ese es el valor mínimo. El valor mínimo viene siendo 900 ohmios.
el valor máximo. El valor máximo viene siendo la resistencia que vale 1000 más el 10%. Le repito, el valor mínimo se resta el 10%. El valor máximo se suma el 10%. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 1000? 100 ohmios. Entonces lo que hacemos es una operación, una suma. 1000 menos 100, perdón, más 100 viene siendo 1100. Eso viene siendo 1.1 kiloohmio. Entonces, como conclusión, tenemos que el límite, o sea, la tolerancia, el valor aceptable es igual al valor mínimo hasta el valor máximo. O sea, que una resistencia, el valor mínimo tiene que tener 900 ohmios y el valor máximo 1100 ohmios. ¿Ok? Si usted encuentra una resistencia con estos colores marrón, negro, rojo y una tolerancia de 10%, y cuando la van a medir marca 800, 500, 700, la resistencia está mala porque su valor mínimo tiene que ser hasta los 900. Y si la están midiendo y marca 1200 o 1300, también está mala porque su valor máximo tiene que ser 1100. O sea, una resistencia para que sea aceptable tiene que estar entre ese rango, entre los 900 a los 1100. En el caso que usted la midan y marque en 950 o 1050 o 1025, la resistencia está bien porque está dentro de ese margen, valor máximo y valor mínimo. Tenemos un cuarto ejemplo. Se tiene la siguiente resistencia de precisión, ¿no? Vamos acá, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál sería el valor óhmico de la resistencia y su tolerancia? Vamos a calcular la tolerancia. Entonces tenemos como solución, ya este ejercicio ya habíamos calculado que la resistencia que tiene estos colores amarillo, violeta, verde y rojo es una resistencia de 47.500 ohmios, es decir, 4.7 kiloohmios, a una tolerancia del 1%. Vamos a calcular los valores máximos y los valores mínimos. Entonces, valor mínimo, entonces tenemos 47.500 ohmios menos el 1%. Les recuerdo que el valor mínimo se resta el 1%. Entonces, ¿cuánto es el 1% de 47.500? Es 475. Entonces, lo que hago es hacer la operación matemática. 47.500 menos 475 da 47.025. Ese es el valor mínimo de la resistencia en ohmio, ¿no? El valor máximo es los 47.500 ohmios más el 1%. El 1% de 47.500 es 475 ohmios. Entonces yo lo que hago es sumarlo, ¿no? Pues acuérdense que el valor máximo se suma. Entonces tenemos que el resultado es 47.975. Como resultado final, se tiene que el límite, que es el valor aceptable, que es igual al valor mínimo entre el valor máximo, es de 47.025 ohmios hasta 47.975 ohmios. Si ustedes miden esta resistencia y marca 47.600, el valor es aceptable porque está dentro de ese rango. Pero si ustedes la miden y marca 46.000, ya está desvalorizada, está por debajo del valor mínimo. La resistencia no puede estar ni por debajo del valor mínimo ni por arriba del valor máximo. ¿Cuáles son las actividades que ustedes van a desarrollar? Bien, el deber de esta semana, ustedes tienen todos estos conceptos que acabamos de dar hoy, lo tienen aquí en la parte de la investigación, aquí donde están las orientaciones para desarrollar la tarea, tienen toda esa información que acabamos de hacer con los ejercicios y las tablas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el deber de esta semana? El deber de esta semana está aquí en la columna donde dice tarea. Vamos a resolver esta resistencia de precisión. Como les digo, la resistencia de precisión es de 5 bandas. ¿Qué se va a hacer? Se va a calcular el ohmiaje y su tolerancia. ¿Ok? Porque aquí dice,
la siguiente resistencia con su respectiva tolerancia. Van a encontrar el ohmiaje primero y después vamos a encontrar el valor máximo y el valor mínimo, que es la tolerancia. Tenemos un segundo ejercicio, que también es una resistencia de precisión, donde se le va a calcular el ohmiaje y la tolerancia. Un tercer ejercicio, con unas resistencias de precisión, calculando el valor óhmico y el valor de la tolerancia, el valor máximo y mínimo. Un cuarto ejercicio, tenemos esta resistencia rojo, rojo, negro, negro, marrón. Entonces tienen que calcular apoyándose con la tabla. Ya la tabla se la tienen que saber porque es la segunda semana que estamos viendo esta tabla, este tema. Entonces tienen que saber ya calcular el ohmiaje y la tolerancia de esta resistencia. Y por último, un quinto ejercicio, una resistencia marrón, negro, negro, marrón, marrón. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el ohmiaje y la tolerancia. Ese es el deber que tenemos pendiente para esta semana. Bien, entonces hasta aquí es la clase de esta oportunidad. Espero que le haya gustado. Nos vemos en la próxima oportunidad. Les recuerdo que tenemos la clase virtual el día lunes para que aclaren todas las dudas que tienen. Dios los bendiga. Espero que estén bien en casita y será hasta una próxima oportunidad.